me olvidé de mencionar en la panorámica que he hecho de los modelos de lava, dos modelos. Uno es un modelo semianalítico que se llama, lo mencioné antes, que se llama Flogo, que es el que decía que lo usan a la gente de la comunidad de satélites. Y un otro que fue desarrollado de un colega de nosotros, Chuck Connor, el Laura Connor, que no tiene un nombre, que es un modelo semi-empírico, que se basa sobre la propagación, que es analítico, es calibrado del dato de campo. Es también público, se puede descargar o preguntar a los autores. Bien, en la última parte vamos a hablar de gas volcánico. El gas volcánico son de dos tipos. Hay los gases que son emitidos durante la erupción. Esto vaya a ser simulado como se simula el transporte de ceniza. La mayoría de los modelos que describe el transporte de ceniza puede describir también el transporte de gas. En este caso, en el caso del gas emitido durante la erupción, las erupciones, el focus del estudio son de estudiar, por ejemplo, el impacto sobre la atmósfera. En vez, en este tipo de modelos que yo voy a describir, es un transporte de gas muy local, que es cuando el gas puede representar un peligro por la salud de los hombres, que puede matar a los hombres. Esto se origina de áreas como, por ejemplo, son vulcanos antiguos, como esta área aquí. Esta es un área cerca a como 50 kilómetros, me parece, de Roma. Es la caldera de Manciana, es un vulcano extinto, que pero produce, vemos, 1000 de anhidrida carbónica per día, de dióxido de carbonio al día. Hay otra área como, por ejemplo, la Solfatara en Nápoles, que emite 1500 toneladas de dióxido de carbono cada día con otro tipo de gas. Voy a explicar también cuando los gas, este tipo de emisión puede ser peligrosa. En el caso, por ejemplo, de Solfatara, el gas emitido es gas caliente, entonces un gas relativamente ligero. En vez en el centro de Italia, en la Italia central, la mayoría de las fuentes son de gas frío. En este caso, la densidad de este gas es elevada, y se va a acumular en la depresión topográfica. En esta depresión topográfica puede sustituir completamente el aire y mata animales, mata hombres, como vamos a explicar después. Usted pienso conocen el desastre mayor que ocurrió por gas volcánico, gas que fue emitido del lago cratérico de Nios, un lago volcánico. En este caso también el dióxido de carbonio, carbonio, se llama dióxido de carbonio, carbónico, era frío, más denso del aire, llenó todas las valles alrededor del lago y mató más de 1700 personas, gente que estaba durmiendo en los pueblos hasta a 30 kilómetros de distancia del lago. Aquí hay una tabla que dice la diferente composición de gas, que aquí es dióxido de carbonio, dióxido de sulfuro, anhidride sulfúrica, monóxido de carbonio,
aquí no lo leo, penso che è acido fluoridico, e aquí hay il livello di pericolosità per la salute umana. Por monóxido de carbonio, perdón, dióxido de carbonio, hay el 5%, vamos a ver después cuáles son las ollas, más del 5% empieza a producir efecto nocivo, peligroso por la salud humana. En el caso del SO2, 20 ppm son suficientes. En el caso del H2S, el ácido sulfídrico, lo 0,1% es bastante para representar un peligro por la salud humana. Con más de 0,5% puede matar un hombre. De estos son todo gas que son característicos típicos de la composición de la pluma volcánica o de este tipo de vulcanos extintos. Esto es el caso de Nios, que mencionaba antes. El 26 de agosto de 1967 fue emitido esta cantidad enorme de anhídrido carbónica, matando más de 1.700 personas. 2 años más tarde, un fenómeno similar pasó al lago Monún, que está cerca al lago Nios. En este caso murieron más de 37 personas y muchos animales, como puede ver. Estas son estimas que ahora hemos revisado con mi colega Giovanni Chiodini. Tenemos un estudio que será publicado sobre un volumen específico sobre los lagos volcánicos. Estas son estimas viejas, más o menos son correctas, que se estimó que más de 1 kilómetro cubo de CO2 fue realizado fue acumulado en el lago. Aquí es 0,38, aquí es más de medio kilómetro cúbico de gas fue realizado en este evento del 26 de agosto. La estima va de 0,30 a 1 kilómetro cúbico. Nosotros hemos hecho un estudio comparativo para ver cuál es la cantidad más realística. Aquí es un esquema de cómo este gas se acumuló en el lago. El CO2, esto era un viejo cráter que está lleno de agua. Probablemente un trigger, algo como, no se sabe, algo que produce un abertura, ¿cómo se llama? Un ribaltamiento. El lago diventó instabile, que el lago estaba saturado de CO2, había como un trigger, no sé cómo se dice, algo que causó una abertura, un ribaltamento de la estratificación del lago, ha permitido que todo el gas que estaba acumulado se liberó en un evento desastroso único. Hoy, para evitar que se pase este tipo de fenómeno otra vez, hay esta ópera de ingeniería para mitigar este tipo de riesgo. Hay como tubos que pompan gas para evitar que el lago llegue a condición de saturación. Se produce otra vez este fenómeno que puede puede causar ¿cómo se llama? La emisión de esta cantidad enorme de CO2. Esto es un video que yo he tomado durante una campaña que hemos hecho en este lugar que se llama Caldera de Manziana. Aquí toda esta área, en Italia, en Centro Italia es muy común encontrar áreas como esta, donde hay emisión de CO2 en cantidad enorme, que la mayoría hay condición donde gas es realizado la mayoría en un punto específico, de forma esta que se llama polla, pero hay una cantidad enorme que es emitida en manera difusa alrededor de estas pollas.
También por simular este tipo de dispersión de este gas pesado que tiene una densidad más alta del aire, no podemos aplicar los modelos de dispersión pasiva que se aplica, por ejemplo, por los modelos que transporte ceniza, que transporte gas, como fue el 3D. En este caso necesitamos ecuación similar a lo que hemos visto como estructura, son similar a la ecuación que se usa en Pertitan 2D, en el sentido que usan la misma aproximación de flujo bajo, de flujo de espesor pequeño, shallow layer approach. En este modelo que fue desarrollado por desastres industriales, se llama 2D, le hemos adaptado por los problemas de este tipo de gas naturales. Le hemos aplicado a estudiar diferentes situaciones en el Italia Central, en el lago Nios. Las variables que usa son variables promedio. Aquí pero hay una variable más que es la densidad promedio del flujo. Tenemos H, que es el espesor. Aquí tenemos que explicar qué es el espesor. Por un gas no hay un espesor definido. Entonces lo que se asume, se sabe que el gas tiene como un perfil que es más denso a la base, cerca al terreno, al suelo, y después vaya a decrecer la densidad con la altura, y tiene un perfil que es de tipo exponencial. Entonces se define H como es así. La densidad varía así, con una ley exponencial, va a decrecer con una ley exponencial con la altura. Y se define la altura como la altura H, como la altura a la cual es contenido el 95% del gas. Una vez que tenemos esta variable, la H, que es el espesor definido como donde llega al valor del 95%, que es esta alfa aquí, donde la densidad llega al valor del 95% del valor de la base. Tenemos la densidad media, tenemos que solucionar una ecuación por la conservación del volumen, una ecuación por la conservación de la densidad, y dos ecuaciones por el momento. El momento es bastante complicado porque hay diversos términos de fricción, de turbulencia con el suelo y con el aire, ¿no? Que hace entrainment. Tenemos un término de entrainment, de englobamiento del aire que vaya a diluir la densidad del gas. Esto lo hemos aplicado hemos hecho una campaña para validar el modelo en este lugar que se llama Caldare de Manciana. Lo que hemos hecho es antes una campaña para estimar cuál es el flujo de la sorgente puntual como la polla, que es el video que mostré antes, que está acá. Estas son otras dos pollas pequeñas, fuentes pequeñas, concentradas. Y después hay un flujo bastante difuso alrededor de esta área. Y aquí puede ver cuál es el flujo. El blue significa no hay flujo de gas, el rojo es donde hay más. Y con esta información hemos traído en esta campaña que duró un poco de días, 3 días me parece, esta estación meteorológica que permitía de mesurar la concentración de CO2, el viento, la intensidad del viento, la dirección, la temperatura. Temperatura hemos mesurado a esta altura en bajo aquí, para ver un gradiente de temperatura, porque por estudiar la estabilidad de la atmósfera necesitamos conocer el perfil de temperatura. Utilizando los datos de flujo medidos, mesurados aquí en esta área, hemos aplicado los modelos con los vientos que hemos mesurado para confrontar con las mesuras
con las medidas de concentración de CO2 que mesurábamos en esta posición donde había la tower, la torre que era posicionada aquí. El modelo nos ha permitido de estimar la evolución de la pluma con el tiempo para dos días. Aquí hay, esta es cuál sería la concentración, porque de la concentración promedio, como conocemos, asumimos cuál es el perfil de la densidad, perdón, que está esta. Entonces, una vez que conocemos del modelo la densidad promedio, de esta ley podemos estimar cuál es la concentración a diferente altura. Aquí, por ejemplo, cuál sería la concentración a 1,5 metros, que es el nivel más o menos donde los hombres respiran. Aquí rojo es donde hay la concentración más alta, el blue donde es la más baja. Aquí es la concentración a 10 centímetros. Vea que se llega a concentración crítica, que es tan peligrosa, a 10 centímetros. Esto es consistente con el facto que en esta área se encuentra de menudo animales muertos, como, ¿cómo se llama? Cinghiale, wild boar, puerco selvático. Jabalí, se encuentran otro tipo de animal que están bajo la concentración. Ahora voy a mostrar algunas fotos. Esta es una otra área. Aquí hemos publicado un estudio y hemos estimado que esta es el área que emite la cantidad más alta de CO2 fría en el mundo. Es la Mefite, esta es cerca de Nápoles. Ese emite, produce como 2.000 toneladas de dióxido de carbono cada día. Y produce como un río de CO2. Y por la razón que explicaba antes, que esta CO2 es fría y que tiene una densidad elevada, aquí la puede ver porque mi colega puso como un tracker, un trazador para visualizar, pero aquí no se puede ir caminando. Para hacer medidas mi colega necesitaba la máscara, porque si no se muera en pocos minutos. Para hacer este estudio, publicado como hace 2 años, no me recuerdo, lo que han hecho yo he hecho la simulación, pero ellos lo que han hecho han mesurado la concentración en este lugar, porque cerca la fuente no se puede ir, la concentración es muy elevada, el área es bastante larga que no se puede estimar con método, no se puede estimar en manera, se puede estimar solo en manera grosera. Entonces para saber cuál es el flujo de CO2, lo que han hecho, han mesurado aquí donde hay la valle, que aquí hay un río de CO2, se mesuró la concentración en todas las posiciones aquí, y de aquí se puede reconstruir cuál es la sección, el corte. El corte tenemos aquí, sabemos dónde es la región, entonces hemos usado los modelos probando diferentes condiciones iniciales y seleccionando la que reproduce la observación. En esta manera, fue posible estimar cuál es la cantidad de CO2 emitida, que como he dicho antes, de 2.000 toneladas de carbono, dióxido de carbono por día, y la propagación, la concentración a lo largo del valle. Este es que hemos llamado el Mefite Killer Gas Emission, es como un río de CO2. La concentración puede ver aquí
llega a, esto es en porcentaje, el 30% donde es saturo. Aquí donde es rojo es 20% de CO2. Está a una altura de 1,5 metros, que es donde el hombre respira. Por esta razón allá tenemos que ir con la máscara. ¿Qué significa una percentual como 25%? Lo indica aquí. Aquí es la concentración de CO2 en el aire, y aquí es el efecto sobre la salud humana. Con 2 o 3 no hay problema con la respiración. De 3 a 5 necesitamos respirar más de menudo, frecuente. Empezamos a tener como mal de cabeza. Pero el problema con la CO2 es que no tiene olor, no tiene odor. Entonces no nos dimos cuenta. Después voy a mostrar cómo la mayoría de la gente muere en Italia. Después de 5, sobre 5, inician a manifestarse y se advierte como descansado, muy descansado, mal de cabeza, se empieza a sudar. De 7 inicia a perder, se empieza a perder la conciencia mental, y después de esto se empieza vómito hasta el 10%. Aquí se está más de 10 minutos se muera. Al 10%. El problema es que como superior a 5 se pierde a 7 se pierde la conciencia, significa que como se vaya, que se desviene, como se dice. Se desmayar, entonces estamos en el suelo, se respira concentraciones más altas y muera. Se puede estar en esta condición de 10% por más de 10 minutos, se muera. También. 15 se muera instantáneo casi. Entonces, yo que mostré a la Mefite, acá, esta que es el área más fuerte del mundo, que emite más CO2 fría en el mundo. Aquí se llega a concentración de 25% a 1,5 metros. Tenemos muchísima área en Italia donde hay este tipo de fenómeno. No digamos no extremo como la Mefite, que está aquí. Esta era un área conocida de los tiempos de los griegos, de los romanos. También era considerada como un área infernal. Mefite es legado es un nombre relacionado al infierno. Aquí está cerca hay un excursus de casos de accidentes que pasaron en Italia. Aquí 2 personas murieron cerca del Campi Flegrei por el gas que fue relasado en un well, en un pozo. Aquí está Cava del Celsi, cerca de Roma. Hubo desgasamiento donde aquí murieron dos niños, en el 99 murieron 30 vacas. De reciente, no sé si leíste que pasó un fenómeno similar en Roma, no me recuerdo si estaban haciendo una perforación, salió muchísimo de estos gas acumulado en el suelo. Es un artículo de reciente que pasó, no me recuerdo si Science o Angerella, no me recuerdo. Aquí era el área en Tívoles donde murieron dos niños en los 80s por el gas. Aquí es una otra área en el centro de Italia. Esta era todo un área, en el pasado era un área volcánica activa, es cerca donde está el Monte Amiata, era un vulcano que está extinto ahora. Aquí en esta área murieron algunas fishermen, ¿cómo se llaman? Pescadores. El último accidente ocurrió en el 99.
Esa es en otra área cerca de Roma, donde hay registro de personas que murieron durante la Segunda Guerra, no por la guerra, por el gas. Aquí también en el 80. Es esta Montamiata, que es este vulcano extinto. Aquí un niño murió al principio del 900. Aquí siempre es que se encuentra, de menudo se encuentran animales como esto, ¿cómo lo dices que se llama? Cavalí, que mueren por la exposición al gas. Bien, por eso la Protección Civil preguntó a nosotros en mi instituto un programa de mitigación de este tipo de riesgo. Aquí son las áreas que decía cerca de Roma, de donde sale en el último 20 años se misuraron flujos bastante elevados en Cava de Selci e Sofforata de Pomezia, donde hay la mayoría de la composición de este gas es CO2, hasta el 98%, pero hay también 1 o 2% en volumen de H2S, y esto es muy peligroso como gas. Aquí puede ver como, esto es cerca de Perugia, donde yo hago este curso. Mi colega que han hecho, aquí no se ve, aquí hay una emisión de CO2, y para visualizarlo, mi colega Giovanni Chiodini usó ¿cómo se llama este humo que la gente usa en los estadios? Para cuando hay el partido de fútbol, que hacen humo colorado. Este tipo. Esta es bueno porque este gas que está en esta cosa que se usa para este tipo de fiestas, tiene una densidad que es más ligero de la CO2 a esta temperatura y es más pesado del aire. Entonces ahora va a ver lo que se puede hacer con este gas. Esto es Giovanni Chiodini, que deja, esta es la botella de gas del estadio. Mira, parece como una pluma volcánica. Sube, y aquí donde encuentra donde la densidad, donde la densidad es menor, aquí es donde hay la CO2 y el aire. Allá el gas empieza a alargarse, a expandir. Y con esto puede trazar donde el gas está. El problema es que la mayoría de gente que vaya a buscar por hongos o para animales, para matar, como cacha, como hunting, cacería, no se da cuenta de la presencia de este gas y se muera. Hay muchos de estos casos que pasa. Los primeros que mueran son los perros, porque son un poco más, son bajos, ¿no? Con este tipo de trazadores podemos ver dónde el gas está. Es el mismo gas, el mismo técnica que hemos usado en la mefite. Si se recuerda la foto que mostré antes, tenía este color amarillo. Esto era para visualizar dónde hay la concentración más alta de CO2. Ma es una cantidad enorme, es impresionante. Aquí es una foto como se vea. Sí, aquí explico que a temperatura baja la densidad de la CO2 es más alta de la densidad del aire. Es circa una vez en medio la densidad del aire. Entonces tiende a estratificarse y a acumularse en la depresión topográfica y a fluir como si fuera agua. Esto representa un peligro por la gente, por los animales, porque la CO2 no tiene olor, la gente no se da cuenta y muere porque, como he dicho antes, con el 5% se pierde los sentidos y se va a caer. Con esto
técnica podemos ver dónde está, pero no es que cada vez que vayan al bosque traiga una de estas, ¿no? Entonces, como decía, la Protección Civil me preguntó de este programa de mitigación del riesgo. La primera cosa que hemos hecho, que mi colega han hecho, Giovanni Chiodini, que fue el coordinador de este proyecto, es desarrollar un catálogo de todas las fuentes que existen en Italia. Entonces hay un trabajo de investigación de campo enorme. Allá, claro, había la gente que señalaba también donde más o menos fueron registrados animales muertos. Entonces mis colegas fueron allá a mesurar cuál es la cantidad de el flujo de CO2 que estaba metido. Y se podía mesurar en todos los lugares con técnica bastante simple, aparte los casos como la mefite, donde la concentración era tan elevada que era peligroso y teníamos que estudiar un método para estimar el flujo. Este es los resultados de este proyecto de mitigación del catálogo italiano de emisión de gas naturales. Esto fue un artículo que lo presentaba en EOS. Se desarrolló en el proyecto, se desarrolló un sitio web donde había la caracterización, la descripción de todas las áreas que emiten este tipo de gas, en la composición del gas, que la mayoría, como he dicho, 95-98% es CO2, pero hay puntos donde hay H2S también, que es también peligroso. Bien, esto es toda esta área, como decía, emite CO2 fría. Entonces, la dispersión es similar a la dispersión de un río de agua, pero con la diferencia que el gas puede englobar el aire, devenir más diluido, y también que no es un fluido comprimible, no podemos asumir que es comprimible. Entonces, las ecuaciones que yo he presentado, que es la ecuación de 2D, son basadas sobre los Shallow Layer Approach. En el caso, cuando el gas es caliente, es ligero, la dispersión es pasiva, que significa que es transportada del viento y dispersa de la turbulencia atmosférica. Entonces, en este caso no podemos aplicar el mismo modelo. El modelo que presenté antes es influenciado muchísimo de la topografía, donde hay valle, donde hay depresión topográfica por acúmulo. Cuando hay dispersión pasiva, la topografía no hay un efecto muy importante. Pero tiene un efecto más importante la atmósfera. Entonces tenemos que utilizar modelos diferentes, en particular un modelo de dispersión pasiva que es basado sobre la teoría de similitud, la conciencia del campo del viento y una solución numérica del transporte. El problema, la dificultad de modelar este tipo de proceso es que la dispersión pasa todo en el estrato límite, en la capa límite, ¿no? Entonces, en realidad en el surface layer, en la parte más baja. Entonces, en esta parte no podemos hacer una simulación que se llama DNS, Direct Numerical Simulation, ¿no? Porque es que la escala de características envolvidas son muchísimas, deberíamos simular hasta al centímetro o aunque menos. Entonces tenemos que utilizar una teoría que se llama de similitudine, que voy a explicar. La turbulencia, que la expliqué antes, lo que se basa sobre este modelo que se llama de la capa theory, que consiste en describir el contributo turbulento del flujo. Esta es la fluctuación V', y C' son fluctuación turbulenta, como proporcional al gradiente. Este coeficiente de proporcionalidad es la turbulencia.
Esto solitamente se puede estimar, lo estimamos del Argedi, el horizontal. El vertical, para estimar el vertical usamos la Similarity Theory, en particular la Monod-Nabokov Theory, que depende de estos parámetros, depende de la roughness length, ¿cómo se dice? La lunghezza, longitud de rugosità, l'altura del boundary layer, della capa limite, esta altura de Monod-Nabokov, esta velocidad de fricciones, que depende de la característica, si hay árboles, si hay casa. Entonces, una vez necesitamos información sobre el land use, sobre el uso del territorio, cómo está cubierto, si está cubierto de vegetación, si hay lagos, si hay hierbas, si hay casa. Y con esta teoría podemos describir la turbulencia y nos permite describir el perfil vertical del viento como con una función logarítmica, y con esta función que depende de la estabilidad de la atmósfera, cambia dependiendo si la atmósfera está stable, instabile o neutra. Y para estimar esta ¿cómo se llama esta lunghezza? Longitud, utilizamos el número de Richardson, que se basa sobre la medida de diferencia de temperatura. Es este parámetro aquí, es de la altura del dominio. Y después, una vez que conocemos cuál es el viento, el campo del viento, conocemos la turbulencia, necesitamos estimar también la fuente, que es esto termina aquí, es solucionar una ecuación similar a la que expliqué antes, esta mañana por la ceniza. Con esto en código que se llama disgas, podemos, por ejemplo, aquí es una aplicación a la Solfatara. Solfatara es un vulcano en el Campi Flegrei. Podemos ver cuál es la concentración cumulativa en condición instabile. Es en condición estable. Cuando es instabile, el flujo tiende a subir. Cuando la atmósfera es estable, tiende a acumularse, a ser cerca a la superficie. Y podemos también describir la evolución en el tiempo. Poniendo una foto sotto podemos ver cuál área está impactada. Y también así hemos hecho una campaña de mesura para intentar validar modelos. El modelo que presenté antes, 2D2, se puede descargar de web, del sitio de mi instituto. Esto vamos a ponerlo en el web listo, pienso, esta primavera. Bien, yo pienso que ahora terminé esta panorámica general. Si usted tiene pregunta sobre los gas, me la hace ahora, después hacemos media hora de discusión general. Claro que aquí presenté los ejemplos de Italia porque son los que conozco mejor. Seguro en el mundo hay muchas áreas como esta donde hay emisión de gas no tan drástica como en el caso de Mefite, pero seguramente que puede producir, matar gente. ¿Pero a qué se deben grandes concentraciones de este gas? Al flujo, porque tiene flujos altos. Esto hay dos causas. Uno que es el flujo alto, el segundo que es el gas que he metido es frío. Porque si fuera caliente, como en el caso de Solfatara, se despierde listo en el aire, deviene diluido. Entonces, deviene que no es un peligro, vaya a deteriorar la calidad del aire, pero no es un peligro inminente por la salud. Cuando el flujo es muy alto y la temperatura es baja, vaya a producir condiciones que son peligrosas porque la concentración llega a valor elevado. ¿Y por qué hay flujo tan alto en Italia? Es un motivo diferente, que es por la geología de la Italia. Es que la Italia se piensa que el origen es debido al facto, la Italia es
construida sobre un basamento, es hecha sobre de un basamento de carbonatos. ¿Carbonatos se dice? Eso carbonato, es una explicación es que es un área de subducción de estos carbonatos. Estos carbonatos cuando vayan en subducción produce este CO2 que sale sobre la crosta. Esa es una posible explicación. Posiblemente hay otra área, no extrema como Italia, porque Italia es una de las áreas del mundo que produce más CO2. ¿No? También como volcán, el Etna, por ejemplo, el Etna es el volcán que produce más CO2 en el mundo. Sí, es que vi que en el mapa de Italia estaba como una línea recta, bueno, donde Sí, estaban los cerca de casos. los Apeninos. Ajá, Sí, entonces sí me refería más corresponde a como, la área ajá, donde hay la subducción del basamento carbonato, ¿no? De carbonato en el otro. Estos modelos pueden, bueno, pueden trabajar mezclas de gases. Por ejemplo, o sea, en los gases volcánicos el principal es el agua, ¿no? Pero trae No, en SO2, este trae... caso, en la pluma, Sí. durante una erupción es el agua. En este caso no es el agua. En este caso, en el centro de Italia, donde hay la emisión de este volcán extinto, el principal es la CO2. Después hay otro componente como el H2S, como el anhidride sulfurosa, ¿cómo se llama? Ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico, perdón. Eh, eh, y hay también área donde la componente principal puede ser el agua, pero en este caso la mayoría son plumas de volcán como el Etna o como los Stromboli volcanoactivos. En este caso no es el agua en esta configuración. Se puede hacer el transporte de gas promedio, la componente promedia, no singular con estos modelos que yo he presentado. Hay otros modelos que lo pueden hacer. El problema principal, ¿cuál es? Que hay gas como el ácido sulfídrico, que son muy peligrosos, pero son muy reactivos. El ácido sulfídrico va a reaccionar muy listo con la HO, con el agua, con los iones del agua, vaya a reagir, produce otro tipo de gas. Entonces, para describir como la propagación de este tipo del ácido sulfúrico, necesitamos un módulo de química, de interacción química. Estos son modelos pasivos, que no hay interacción química al interior. Pero en teoría se puede hacer, pero tiene que incorporar un módulo adicional de química. Sí, aquí lo que menciona Antonio es básicamente de lo que él describe es lo que está surgiendo a nivel de piso. Y lo que tú preguntas es, por ejemplo, en el caso de un volcán como el Etna o el Popo. Entonces, la forma de resolver el problema es distinta. En cierta manera, por ejemplo, hay algunos paquetes como AirMod, que es un paquete comercial. Y Que hacen química también, me sí, parece. y hacen química, que es una forma de resolver el problema desde un punto de vista De calidad del aire, de ¿no? calidad del aire, para que es lo que utilizan gente de contaminación. Y precisamente una de las cosas que hace Jenny con Agustín es precisamente la transformación química de los diferentes compuestos y su distribución. Pero es otro modelo, otro tipo de... Sí, sí, no, en teoría se puede adicionar a estos modelos un módulo de química que hace la evolución de esta especie más peligrosa, ¿no? Que es como el ácido sulfírico. Como comentario, el Popo también produce también mucho CO2. Sí, pero caliente, ¿no? De Caliente, temperatura alta, obviamente, es sí. como el Digamos Etna. que es comparativo con la cantidad de CO2 que produce el Etna. Soportada al El Etna. Etna. Respecto a el catálogo que tienen de CO2 Sí, o de Gugas. fuentes de CO2, ¿cuál es su principal base para formarlo? Las comunidades les dicen a ustedes en dónde ocurren fenómenos de animales muertos, o ustedes investigan la geología del lugar,
¿O ya es lo que viene en la en la literatura? No sé. Los tres. Porque, por ejemplo, en un área que no se conozca, No, es difícil aquí que no se conoce un área, ¿no? Es Italia, no es México, no es Patagonia. Hay 60 millones de habitantes en un territorio que es tan pequeño que no es más pequeño de un estado de México, ¿no? La densidad de población es elevadísima, no hay área que no se conoce en Italia, ¿no? Pero el método que se usa son los tres. Hay investigación de campo, la gente que va a explorar, hay señalación de la gente que encuentra animales muertos, hay también estudio de literatura, de crónica de pasado. Sí, aquí hay un team que trabajó en este proyecto para 5 años, 3 años. Toda esta gente estaba envolvida. Esta era lo principal, plus otros colaboradores como mí y otra gente de mi instituto. Sí, pero no es... hay áreas, por ejemplo, en Patagonia que, por ejemplo, no se conocen, pero no en Italia, ¿no? Ahora, por ejemplo, Giovanni está trabajando en Argentina en una área donde están mesurando el flujo de CO2 que contenido en la anomalía térmica que contenida en una área geotermal que parece es enorme, que nadie lo estudió antes. Y parece como cantidad como anomalía térmica es parecida a lo Yellowstone. Sí, que de hecho eso es importante. Sí hay gente que anda trabajando también en este tipo de emisiones, pero más como parte de la exploración geotérmica. Sí. Por ejemplo, en México hay zonas geotérmicas que tienen mucha emisión de gases, pero como no vive nadie, a lo mejor mueren animales, pero nadie se da cuenta. Pero Comisión Federal sí tiene ubicadas estas zonas, las tiene catalogadas básicamente para la exploración geotérmica. Por cierto, en el Ceboruco una vez encontré un coyote muerto cerca de la zona de Fumarolas, que no es muy grande, tampoco son muy calientes, son como 50 grados. Y ahí la duda que me quedó fue si se murió de hambre o emisiones de CO2. Aquí, mira, cerca de Roma, por ejemplo, encontraron esta. La mayoría que mueren son como picolí, ¿cómo lo llama esto? Jabalíes. Jabalí pequeño, porque claro, ellos respiran cerca al suelo. Pero cada año pasa de menudo que mueren como gente que vaya a buscar hongos o cazadores. Pero, ¿qué tanto la gente sabe de esto? O sea, por ejemplo, piensa en un extranjero que de repente va y hay señalamientos o ¿qué tanto la campaña, hay campañas para que la gente sepa? Sí, no, es un problema. Ahora que lo que hemos hecho con esto, la protección civil que está haciendo después de este catálogo, es de poner como una indicación, ¿no? En el área se pone como un póster, ¿cómo se dice? Una tabela. ¿No? Una tabela donde se escribe que es un área que potencialmente no es que hay siempre acumulación que es letal. Hay condiciones atmosféricas que te pueden representar condiciones donde se puede morir, ¿no? Esto la gente no lo sabe, pero de menudo pasa por la mañana temprano, antes de haber la inversión térmica. Ahí es cuando hay la concentración de gas más alta. Y la gente es cuando vaya, es la razón por la cual de menudo se mueran la gente que va a buscar hongos, porque vayan temprano en la mañana. Pero ahora en el área más peligrosa hay como indicaciones para avisar a la gente de estar cuidada. O evitar la zona de pasar al alrededor. La mayoría son, por la verdad, aparte los 2-3 casos que mostré cerca alrededor de Roma, son en parques, son un parque natural.
De todos estos procesos, ¿cuál es el que mayor tasa de mortalidad tiene, por ejemplo, en Italia? Dipende ovviamente, no? Es que hay fenómenos que son, ¿cómo se llama? Destructivo, letal. En, en Italia depende cuándo. En la historia, por ejemplo, la erupción de Pompeya, sabemos que mató más de 1.000, 3.000 personas. De la erupción del 1131 de la crónica sabemos que mataron muchísimas personas. Después, claro, lo que mata más son los terremotos, porque son más, capita más frecuentemente. Terremotos, tsunami, eso son lo principal. Y después son la erupción volcánica. La erupción volcánica la mayoría son los flujos alrededor de Nápoles. Eso produjo muertos, muchos muertos en el 79, en el 1631, un poco de muertos en la última erupción del 1906 y del 1944. Claro que estos son porque son erupciones bastante violentas, ¿no? Lo que pasa al Vesubio. Erupción más moderada como la erupción de Etna no producen muertos, producen dificultad a las circulaciones, a los aviones, al aeropuerto, pero no es que produce muertos. Lo que produce más muertos son las erupciones explosivas, los flujos y la caída de ceniza. Esos son relacionados a los procesos volcánicos. Pero lo más mueran para terremotos y para tsunami. En el 1908, hace un siglo, hemos tenido este terremoto muy fuerte que produjo un tsunami que mató más de 30.000 personas. Después de un terremoto, ¿han observado una mayor emisión de gases? Sí, esto pasa especialmente en esta área, en esta que explicaba antes, en el centro de Italia. En el norte hay otras áreas aquí, en esta área aquí, en el norte. Aquí esta es área donde se emite mucho CO2. Aquí hay área donde se emite metano. ¿Cómo se llama metano? Metano. Se emite metano. Se ha visto que hace 2 años, 3 años, ocurrió un terremoto aquí, cerca de Bologna. Y la gente estaba haciendo mesuras allá, mesuró que el flujo de metano aumentó. También aquí, cerca de Roma, hay un lago volcánico que se llama Albano. Mi colega encontraron que la cantidad de CO2 que es acumulada en el lago subió después una crisis sísmica, después de un terremoto. Pero la respuesta es así, que seguramente no hay mesura, no hay estudio detallado que puede cuantificar esto, pero de la poca información en medidas que tenemos del lago, por ejemplo, sabemos que la cantidad de CO2 que acumulada en el lago subió de muchas veces el valor normal. Pasaron como años antes que regresó al nivel normal. Tal vez valdría la pena comentar algo que comentamos tú y yo acerca de las caídas de ceniza y la altura de la columna, que hablábamos que la mayoría de los modelos son para erupciones subplinianas, plinianas, y hablábamos de las erupciones vulcanianas. Sí, no, esto me olvidé de explicarlo esta mañana. Los modelos de columna que yo presenté, expliqué que existen modelos empíricos para describir la fuente, ¿no? Como el modelo de Suzuki, que tenemos que que buscar los parámetros que describen la forma de la columna, o el modelo de Buoyant Plume Theory, que describe cómo sube la pluma. Son desarrollados para columna sostenida, no son desarrolladas para impulsos. La columna vulcaniana son impulsos. Entonces, lo que hacemos de la altura de la columna, estimamos el flujo de masa. Pero no es que podemos aplicar el mismo proceso para estimar el flujo de masa durante una erupción vulcaniana. Para eso necesitamos desarrollar otras técnicas. Esto me olvidé de decirlo. Hugo me decía que
En el Popo hay de menudo erupciones de tipo vulcaniano, ¿no? Sí, sí, Erupción de eso. tipo vulcaniano. En este caso, tenemos que estimar independientemente cuál es el tasa de emisión de masa. Sí, y particularmente porque recuerden en la mañana Antonio mencionaba que hay un problema muy grande cuando se estima La altura de la la altura de columna. la columna. Porque un error pequeño en la estima de la altura de la columna implica un error grande en la estima del flujo de masa, porque la correlación entre la altura y el flujo de masa es una ley de potencia con un coeficiente 4. Entonces, un 20% de error sobre la altura de la columna corresponde a un error del 80%. Pero sí, esto lo expliqué esta mañana. Sí, sí. Y aquí el comentario iba también en términos de que si estamos estimando una columna vulcaniana, pues obviamente no es la No, misma cosa claro. porque particularmente en volcanes como el Popo u otros volcanes en Latinoamérica que son de más de 5.000 metros, por el contraste de densidades en en un aire tan frío como el que hay a esas altitudes, la flotabilidad del material va muy rápidamente a alturas de 7.000, 8.000 metros, pero que si estimamos esa altura no corresponde con una tasa de producción de masa similar. Esto no corresponde si usamos un modelo de atmósfera estándar. Tenemos que corregir con la propiedad de la atmósfera en el lugar justo, ¿no? En el Popo, a la venta del Popo. Pero el problema de la vulcaniana permanece, ¿no? También si hacemos la corrección por la atmósfera, tenemos el problema que no podemos estimar por un impulso como si fuera una columna sostenida. Siguiendo con el tema de los gases, se ha detectado que estas emanaciones de gases pueden estar debido o relacionados a fallas tectónicas. No, aquí como explicaba relacionado parece ser relacionado a la área de subducción de esta placa que está haciendo subducción en esta. Esa es una placa, esa es una otra. Y aquí es donde es el proceso que contribuye a formar esa cadena de montañas que se llama Apeninos. Se están formando en este proceso geológico. Ok, pero no es debido a estas fallas, en las que son como conductos de la misma subducción. Mira, eso es el Apenino, ¿no? El área que gasta más está aquí, está de frente al área de subducción. Ok, otra, perdona mi ignorancia, ¿estos gases que mencionas pueden cambiar de fase y precipitar? La CO2. Ajá, y también hablaste del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido muy reactivo. Vaya a reaccionar con los otros, con el agua y con los otros componentes que hay en la atmósfera. El CO2 es bastante inerte. Ok, si este gas se puede precipitar, ¿hay acuíferos cerca que puedan ser contaminados? No, porque la CO2 que precipita vaya en el agua es agua frizzante, agua con gas. No, eso está atrapada. La H2, la cantidad es pequeña, se supera el nivel, claro que es un problema por la salud, pero el ácido sulfídrico es un ácido muy reactivo, no rimane como ácido sulfídrico, ¿no? Por eso que Hugo puede explicar un poco más, sabes que... Sí, obviamente hay siempre un factor tectónico asociado, o sea, los volcanes y las fallas están íntimamente relacionadas. Pero una de las cuestiones que te pueden hacer pensar que no está relacionado a un aspecto tectónico es precisamente la presencia de algunos compuestos como el ácido sulfídrico, que ya tiene otro origen. Y este tipo de lugares donde ha estudiado Giovanni Chiodini también hace trabajos de tipo isotópico para saber cuál es realmente cuál es la firma isotópica de los elementos o de los compuestos. Entonces, sabe que no es puramente el evento tectónico, sino más bien asociado a eventos de carácter más profundo,
que tiene que ver con la succión de la crosta, del carbonato. De los carbonatos y las evaporitas. O sea, porque el carbonato produce el CO2, pero la proveniencia del azufre viene de las evaporitas. Pero no me preguntaré muchas cuestiones de química, no soy de química, vaya. No, estás bromando. No, ya de química no. La tendencia de yo química entiendo. La tendencia de que estos gases sigan, como mencionaste, como un flujo de agua, no sé, entre barrancas, entre pequeños drenajes naturales. ¿A qué se debe? ¿Un cambio atmosférico? No, se debe al facto que a la densidad del gas. Intenté explicarlo antes al facto que este gas es frío. Entonces, el peso molecular de la CO2 a condición, si sale a la misma temperatura del aire, a la temperatura estándar de la atmósfera, es una vez en media más pesado del aire. Entonces el gas tiende a estar bajo, el aire arriba. Entonces como que vaya a llenar la depresión topográfica y a propagarse como si fuera un río, como un flujo gravitativo. Vaya a seguir la depresión. Claro que no es simple como un flujo de agua, porque en el proceso de propagación que vaya a seguir la topografía, también hay englobamiento del aire que lo pone en turbulencia, que lo hace más diluido. Al final, después una distancia larga, viene diluido casi como el aire, es transportado de manera pasiva, como los modelos de gas que hemos visto en la solfatara. ¿Hay una temporada en la que este gas tenga mayor concentración? Sí, en el invierno. En el invierno, porque en el invierno tenemos la tendencia de haber una atmósfera más estable. En el invierno, temprano en la mañana, antes de la inversión térmica, antes que aparece el sol y calienta el suelo. Porque cuando el sol calienta el suelo, se empieza a calentar y forma condiciones menos estables, porque la parte baja tiende a devenir más caliente, entonces el aire deviene más caliente, tiende a subir, entonces empieza a formar vórtex que aumenta la turbulencia. Antes de que aparezca el sol, tenemos una condición muy estable, es más peligroso. Ok, perfecto, gracias. Antes que el sol vaya a calentar el suelo. Antonio les ofreció que si le escribían, él puede enviarles material. Su correo es relativamente fácil, es antonio.costa@bo.ingb.it.